Bienvenidas y bienvenidos a Club Bienestar Podcast, todos los días a las 21 horas. Cada día, ya saben, más entretenido, cada día mejor. Hoy día queremos recibir a una invitada que ya estuvo con nosotros. Ella es la directora nacional del IST. Estuvo en otros podcasts hablándonos de salud mental y sanación pránica, también de la incorporación, de la integración de medicinas complementarias y también sanación pránica con la medicina ortodoxa. Y hoy día tenemos un tema muy interesante que es cómo participa sanación pránica de la aceleración de los procesos de recuperación física. Así que queremos recibir una vez más con un fuerte aplauso a Karen Alarcón. Cuéntanos cómo ha sido esta claridad en ti o posibilidad de ver cómo la sanación pránica integra la aceleración de la recuperación en pacientes. Bueno, la verdad que la sanación pránica tiene muchas áreas en las que la podemos utilizar. Ya. No solo en términos del manejo de pacientes con patologías de salud mental, sino que también en el ámbito físico. En pacientes que ingresan o que llegan y que consultan porque tienen, por ejemplo, alguna dolencia o ciertas enfermedades en el ámbito físico. Y en eso, efectivamente, yo diría que la experiencia que he tenido, que he visto una aceleración en la recuperación en complemento con la medicina ortodoxa, que es la que utilizamos. Ya, o sea, en complemento con fármacos, en complemento con kine. Con kine, ya. Principalmente en el ámbito traumatológico. Traumatológico, ya, sí. Oye, ¿y cuánto se pueden más o menos acortar los procesos? No sé si acaso habrá estadística tan formal, pero ¿qué es lo que tú observas así como aceleración? En que disminuye efectivamente, por ejemplo, si un paciente está con reposo, disminuye el tiempo de reposo. No hay estadística, no hemos hecho un estudio, pero me parece súper interesante. Tal vez eso es algo que hay que abordar. Claro. Y hacer un análisis que sea como mucho más medible en tiempo. Pero sí, efectivamente, uno ve, por ejemplo, en pacientes que presentan algún cuadro traumatológico, una epicondilitis, o que consultan por un lumbago, por ejemplo, que es súper frecuente ese motivo de consulta, uno ve que efectivamente en la recuperación y el alivio del dolor es mucho más rápido que en pacientes que solo están con tratamiento farmacológico. Tú me hablaste cuando viniste a los podcasts de que el uso de psicoterapia pránica, de alguna manera, el paciente empezaba a experimentar como en la misma sesión, no toda la recuperación, pero en cada sesión lograba experimentar una mejora en algún nivel. En el tratamiento, por ejemplo, de sanación física, del uso del tratamiento del dolor, por ejemplo, igual estando con fármacos, observamos que hay pacientes que igual siguen con dolor, o sea, de tener fármacos, ¿no? Entonces, ¿tú encuentras de que el paciente desde las primeras sesiones de sanación física logra también mejoras como inmediatas, aunque no sean totales? Sí, exactamente. Hay una disminución del dolor. En general uno lo mide, uno le pregunta al paciente que te indique en una escala de dolor cuánto es su dolor antes de iniciar la sesión y cuánto es el dolor al terminar. Y efectivamente hay una disminución del dolor. Eso es algo objetivo. ¿Me está hablando de sanación pránica o de fármacos? Ah, perfecto. Sanación pránica. Ya. En complemento con el tratamiento farmacológico. Y efectivamente uno ve en cada sesión una disminución del dolor y una mejoría. O por ejemplo, pacientes que de pronto presentan alguna limitación en la movilidad. Claro. También aumenta un poco la movilidad, el rango articular. Son cosas que son muy objetivas y clínicas, muy físicas. Claro, el rango articular significaría, por ejemplo, uno tiene un problema de dolor de hombro y como que alcanza hasta ahí nomás. No levantas el brazo, por ejemplo, y después ya lo puedes levantar. Eso es medible, pues claro, es súper medible en la sesión. Desde el punto de vista clínico es algo muy medible y muy objetivo. Sí. Y en ese sentido, sí, con sanación pránica hemos visto que disminuye el dolor y que mejora la movilidad. Y además que esto se relaciona también con lo que hablábamos antes en el podcast de psicoterapia pránica, porque obviamente una persona que está con un dolor de larga data también te afecta en el estado de ánimo. Claro. Por lo tanto, una cosa lleva a la otra. Me duele, entonces yo me estreso, me bajoneo, me pongo ansioso, estoy irritable, y al revés, esto me duele más todavía. Entonces, finalmente es un círculo del que no logramos salir. Y cuando partimos con el tratamiento de manera complementaria con sanación pránica, efectivamente uno ve que el paciente logra una recuperación mayor en lo físico, pero también una mejora en su estado de ánimo. Por lo tanto, eso también ayuda en la terapia, porque el paciente tiene más ganas de
continuar su tratamiento, de asistir a quimioterapia, porque de pronto es tanto el dolor que ya no quiero más, o sea, no quiero más quimio, no quiero más analgésico, no quiero nada, porque el dolor no se me quita. Entonces me limita de alguna manera mi vida cotidiana. Pero cuando logro manejar el dolor y disminuye, entonces el paciente de alguna manera tiene una mejor adherencia también a su tratamiento. Y eso es súper importante. Claro, la adherencia determina también la recuperación, porque los pacientes que no adhieren, adherencia, a lo mejor no saben qué es la casa, pero continúan con los tratamientos. Entonces, es súper importante continuar un tratamiento para lograr un resultado estable que se sostenga en el tiempo. Ahora, vemos la realidad en los distintos hospitales de Chile, ¿cierto? El IST, bueno, trabaja en el área de la salud y observamos cómo las medicinas complementarias están súper institucionalizadas de alguna manera, ¿no? Vemos proyectos, vemos como en el REM 31 se observan estadísticas de medicinas complementarias practicadas en Chile. ¿Cómo es la visión del IST a lo mejor respecto de la integración en algún momento de las medicinas complementarias con los usuarios? ¿Hay proyectos, hay cosas así o están todavía en análisis? Sí, efectivamente. Bueno, la verdad que nosotros y yo creo que varias personas trabajadores del IST, sobre todo del área de salud, hemos participado en el diplomado de sanación pránica, lo que ya nos ha cambiado la vida en lo personal y también en el manejo que tenemos con los pacientes. Nosotros partimos hace más de un año con un proyecto de la sexta región para poder implementar un policlínico de medicina complementaria. Como una unidad. Exactamente, efectivamente. Donde complementamos no solo con sanación pránica, sino que también con otro tipo de terapias, por ejemplo, con acupuntura. Ah, qué bonito. Y hemos tenido súper buen resultado. Inicialmente yo tenía un poquito el temor, además que, como te comentaba en otros podcasts, soy súper estructurada, entonces decía, ¿cómo le irán a tomar los pacientes? ¿Cómo le irán a ver las empresas? Y la verdad que ha sido un tema muy bien aceptado por los pacientes y por todos. De hecho, es algo que llama mucho la atención. En general, cuando llegan los pacientes o cuando llegan de pronto las mismas empresas a conocernos, los gerentes, y les comentamos que tenemos unidad de medicinas complementarias, les llama la atención. Claro. Y nos preguntan cómo podemos venir. Entonces ha tenido una muy buena recepción y por eso te decía que yo he visto efectivamente los pacientes que estamos atendiendo que tienen una buena respuesta, que hay un mejor alivio del dolor a cuando nosotros veíamos los pacientes solamente con la medicina ortodoxa y desde el punto de vista anímico también, porque efectivamente ese paciente al que le estamos haciendo sanación pránica y otras terapias complementarias es un paciente que adhiere mucho más al tratamiento, que tiene una mejor respuesta y que tiene una mejor calidad de vida finalmente, porque esto se traduce en eso. Que cuando hablamos del paciente, si bien nosotros vemos pacientes que en general ingresan por un tema que emocionalmente los afecta, porque habitualmente o es un accidente de trabajo o estoy ingresando porque tengo alguna enfermedad que está en estudio, hay un tema emocional que no solamente los afecta a ellos, sino que también a sus familias. Y cuando el paciente se recupera, eso también mejora de alguna forma la calidad de vida que ellos tienen en el ámbito no solo laboral, sino que también familiar. Y los pacientes lo refieren así. Claro, porque a veces hay tantas críticas respecto de los médicos que ni me miró, ni me miró siquiera, claro, ni me preguntó y simplemente me dio una receta. No me examinó y me dio una receta. Entonces, estos paradigmas de medicinas complementarias estando de alguna manera institucionalizados con la medicina ortodoxa, es como mirar al otro también, pues, como darse un tiempo, es como reconocer al paciente y entregarle desde un lugar súper amoroso, porque la medicina complementaria tiene ese complemento, ¿no? De considerar el alma, la energía de las personas, haciéndolas sentir reconocidas. Entonces, eso también tiene algo de aporte, ¿crees tú, en el tratamiento de los pacientes? De todas maneras, y tiene un aporte en la práctica clínica en general, no solo para nosotros como institución, sino que en general tiene que ver con cómo me pongo yo en el lugar del otro. Porque de pronto la palabra empatía suena súper cliché, entonces dices, tú tienes que ser empático. Pero no es tan sencillo. Pero cuando en realidad empiezas a mirar al otro de una manera distinta y logras entender efectivamente cuál es el problema que hay detrás de, no solo a lo mejor es el dolor, que puede haber sido por un evento puntual, a lo mejor que el paciente tiene dolor, sino que hay todo un contexto detrás, además, cómo lo afecta emocionalmente, cómo lo afecta a lo mejor en su vida diaria, cómo afecta a su familia. Entonces el paciente se siente acogido, y cuando yo me siento acogido, me siento escuchado, siento que estoy acompañado en este proceso, y por lo tanto mi recuperación es mucho más completa, y yo apoyo y aporto también en mi propia recuperación.
porque de alguna manera muchas veces cuando todos hemos sido pacientes, uno mismo se auto boicotea, ¿no? Claro. Entonces en el fondo termino encerrada en un círculo en el que no salgo de esto me duele y esto es terrible y entonces todo es malo. Pero cuando en realidad logro ver como una luz, ¿cierto? Y me siento acompañado y acogido en este proceso, mi recuperación es más rápida, me siento mucho mejor. Y eso es lo que hemos visto al implementar, desde que partimos implementando esta unidad de medicina complementaria, además que ha tenido una muy buena recepción, como te comentaba, de parte de los pacientes. Hemos visto que hay una recuperación que es mucho más rápida. Es increíble cómo el paciente efectivamente te refiere y te reporta una mejoría sintomática de su cuadro en menos tiempo. Claro, pues no solamente sentirse bien y pasarlo bien con el terapeuta, sino que estamos hablando de recuperarte, ¿no? Y de recuperar a lo mejor tu funcionalidad o lo que hacías antes, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Pero súper interesante lo que tú dices, porque estamos hablando de cómo las unidades de medicina complementaria, que se pueden instalar ya más formalmente cada vez en el país, ¿cierto? Están abriendo a una medicina, no sé si más humana, porque claramente la medicina ortodoxa no deja de ser humana, ¿no? Pero considerando el ser humano desde otros lugares que son súper importantes para la recuperación. Entonces, pareciera que estas instancias, estos proyectos, abren finalmente a que el usuario mejore más rápido, que el usuario se sienta más contenido, y tal vez son componentes que hemos ido dejando de lado desde la época cartesiana, ¿cierto? Donde separamos la mente del cuerpo, empezamos a establecer este límite en donde la medicina ortodoxa solamente se dedicó al cuerpo, y ahora se está dando cuenta que es un aporte considerar la mente, la emoción, incluso la energía y el holismo en la salud, ¿no? Sí, es súper importante, y lo que tú comentabas, porque nos pasa mucho en medicina que, bueno, tenemos muchos especialistas y subespecialistas, y en la medida que yo me voy especializando y subespecializando, me hago, soy un máster en X. En el huesito. El huesito del codo. Bueno, de hecho hay especialistas de codo, de muñeca, Claro, eso de alguna manera nos aleja un poco de lo que es mirar al paciente de una manera integral, como todo. Porque no solo a mí me duele la muñeca porque a lo mejor me la fracturé, claro, sino que eso significa que tengo dolores en otro lugar, en que duermo mal, en que esto me afecta, en que no puedo hacer mi actividad normal, en que a lo mejor no puedo cocinar. Me fijas, cosas como súper cotidianas y que no puedo trabajar. Pero en realidad si me voy solo al foco y solo miro la muñeca, que es la afectada, no logro ver al paciente en el todo y no logro integrar todo esto para una mejor recuperación. Entonces, el complementar de alguna manera la medicina ortodoxa con estas técnicas complementarias nos permiten en realidad tener una recuperación más rápida de este paciente, y que el paciente se sienta escuchado, se sienta mirado, se sienta de alguna manera contenido también en este proceso. Claro, como... Eso es lo que nos faltaba. Yo creo que efectivamente la ciencia ha avanzado mucho, que es algo fundamental, pero el avanzar mucho en algún momento también significó eso, que finalmente terminamos viendo al paciente casi como por presa, claro, no como un todo. Y es importante volver un poco atrás a los orígenes incluso de la misma medicina ortodoxa, que tenía que ver en que teníamos este médico que era capaz de mirar al paciente en un todo, y que más era el antiguo médico de familia, ¿no? Sí, que además conocía a todos. El médico de cabecera. Exactamente, que conocía lo que le pasaba al paciente, que conocía los problemas que tenía. La familia, la pareja. Exactamente, tiene que ver con eso, y yo creo que el complementar con estas terapias nos permite un poco volver al origen y entender que no somos partes de, sino que somos un todo. Somos seres integrales, ¿no? Eso es bonito dentro de la propuesta del MinSal, que habla de poder considerar el hombre de manera holística. Esa es como la gran propuesta de la política que quieren impulsar en la integración, ¿verdad? En donde se habla de que el ser humano tiene aspectos físicos, tiene aspectos emocionales, pero también tiene aspectos espirituales que deben ser considerados. Entonces, sin duda nos aproximamos a una medicina mucho más humana, humanizada, que a veces... Claro, cuando fuimos siendo cada vez más reductivos, ¿cierto? En el análisis finalmente miramos la neuroquímica del paciente y no miramos al paciente y podemos caer en estos excesos de cosificación, ¿no? Entonces, dejamos de ver cómo otros aspectos influyen en eso. Claro, dejamos de ver esos otros aspectos que son súper influyentes, y pensando en el resultado final, en el usuario para su recuperación, al no considerar todos estos aspectos, finalmente perdemos a lo mejor.
¿sí? Exactamente. ¿Cuál es la visión que tú veís de la medicina para el futuro? Yo me imagino una medicina mucho más abierta. Mucho más abierta, y ojalá en algún momento ni siquiera habláramos de, no sé si técnicas complementarias, porque como te comentaba en alguno de los otros podcasts, para mí la medicina es un todo. Es una mezcla de todo. Está la antigua medicina china, que es mucho más antigua que la misma medicina nuestra ortodoxa. Entonces veo en realidad veo la medicina como un proceso y como una ayuda en la vida de las personas, pero mirada desde muchos aspectos. Y ojalá las facultades de medicina pudieran incorporar justamente estas otras miradas que son distintas, y que tienen que ver con esto, con mirar a la persona como un todo, dentro de una sociedad, una familia, dentro de un contexto que es mucho mayor. Creo que eso es muy importante. Sí, aparentemente, incluso, bueno, siempre la USACH aquí sale como la pionera, ¿no? La USACH, y creo que también la Católica, tiene, creo, en las mallas, en los últimos, no sé, 2 o 3 años, ramos de medicinas complementarias, que es como algo... Lo tiene desde hace mucho. Hace muchos años, pero ahora como que se convierte en casi una exigencia que han ido tomando otras facultades de medicina de otras universidades, tener como ramos de... Y me parece súper potente. Yo te comenté en algún momento en otro podcast que efectivamente yo hice alguno de esos internados de medicina familiar y teníamos un ramo, que en ese momento probablemente para mí no hacía tanto sentido. Yo lo hice un poco por curiosidad, pero la verdad que con el tiempo y el pasar de los años me doy cuenta que es súper necesario, efectivamente, poder tener una mirada que es diferente, y que, como tú decías, de alguna manera te humaniza más. Y no es que el ser médico ortodoxo te deshumanice, pero en el fondo, en la medida que vamos avanzando a veces con la tecnología, hay ciertos aspectos que olvidamos. Claro, que los dejamos de considerar. Y creo que es importante siempre tenerlos presentes. Bueno, bonito proyecto, pues la verdad es que estamos pensando en la persona finalmente. O sea, estamos pensando en una medicina que se centre en la persona, no se centre en el órgano, no se centre en la patología, sino que en la persona. Y pareciera que en esa visión de ver a la persona en su totalidad, podemos lograr más cosas. Como tú bien nos dices que en este proyecto, en el IST, un paciente que pasa por medicina complementaria se sana más rápido, logra una sensación de bienestar psicológico y de acompañamiento que siente que es un aporte extra, ¿cierto?, al tratamiento médico formal. Y claramente todos esos elementos son un beneficio finalmente para los usuarios, para los pacientes, que ojalá se instalaran con más fuerza cada día. Bueno, yo también creo que allá vamos, digamos. O sea, estos movimientos culturales, sociales, en donde la medicina fue hasta reducir, tiene que dar un salto, ¿no?, a una nueva posibilidad de integrar. Sí, así que volver a expandirse, es como estas cosas de los ciclos, ¿no? ¿Sí? Profundizamos en algún área hasta la molécula y el átomo, y después empezamos a salir de nuevo hacia afuera. Entonces, bueno, esperamos que todos estos paradigmas se instalen con más fuerza en Chile, y pareciera que no solamente el MinSal, sino que la OMS busca la integración de medicinas tradicionales, de los pueblos originarios, busca la integración de las medicinas complementarias en las políticas públicas, y bueno, cada país está haciendo lo que puede, y Chile también está contribuyendo con eso. Así que te queremos dar las gracias una vez más por iluminarnos, por darnos esta esperanza de una medicina más humanizada, ¿cierto? Prácticas que ya se empiezan a instalar en los diferentes servicios de lo pública, en CESVAM, en el IST también, proyectos nuevos. Así que los queremos dejar invitados, ¿sí? Primero dar un aplauso, ¿cierto?, una vez más, y poder abrir el corazón, ¿sí? Decir, queremos una medicina humanizada, la ciencia a veces nos enfría un poco, y estas miradas y estos proyectos nos llenan nuevamente de amor, de compasión, de esperanza. Así que nos vemos todos los días, 21 horas, Club Bienestar Podcast. Chau, chau. Bueno, esperamos que este capítulo de Club Bienestar Podcast haya sido muy interesante para ti.
hemos estado dedicados este tiempo a poder crear esta instancia de conocimiento de lo que es la sanación pránica a través de terapeutas con mucha experiencia. Si tú consideras de que es importante para ti contactar a alguno de los terapeutas que has visto en nuestros capítulos del podcast, por favor conéctate con la información que está acá abajo, nuestro WhatsApp, nuestro Instagram, nuestro correo electrónico, y bueno, prueba una experiencia de sanación pránica junto a ellos, siempre va a ser beneficioso para ti. Nos vemos.